¿Alguna vez has tenido uno de esos días en los que parece que todo se está desmoronando? Ese momento en el que, aunque estés rodeado de gente, sientes como si estuvieras completamente solo. Recuerdo un día así en mi vida. Era una madrugada fría, y yo estaba sentado en el suelo de la sala, en silencio, tratando de entender por qué mi corazón estaba tan pesado. Era como si una tormenta hubiera invadido mi alma, y nada de lo que hacía parecía aliviar ese dolor. Fue entonces cuando, de repente, un recuerdo surgió en mi corazón, algo tan simple pero tan profundo: la paz de Dios, esa paz que nadie puede explicar. ¿Alguna vez la has sentido? Es como si, en medio del caos, una voz suave dijera: estoy aquí, siempre he estado aquí. En ese momento, comencé a orar. No fue una oración bonita, llena de palabras ensayadas. Fue un grito silencioso de un corazón quebrantado. Solo pude decir: gracias, Dios. Gracias por no rendirte conmigo. ¿Y sabes qué pasó? Sentí como si alguien me estuviera abrazando. No un abrazo físico, sino un toque en lo más profundo de mi alma, una certeza de que no estaba solo. Esa es la esencia de la alabanza, ¿sabes? No es solo cantar o levantar las manos en la iglesia. Es un momento para reconocer que, incluso en los días más oscuros, Dios está ahí. Él nos da una paz que el mundo nunca podrá entender, pero que sentimos tan claramente. Y por eso vivir como pueblo de Dios es tan especial. Sí, Él nos llama a vivir en santidad, a obedecer, pero eso no es una carga. Es una oportunidad para mostrar gratitud por todo lo que Él hace por nosotros cada día, porque al final, todo lo que Él quiere es que confiemos en Él y vivamos de una manera que refleje esa paz y ese amor al mundo. Ahora quiero preguntarte, ¿has sentido ese abrazo de Dios? Porque si no, Él está aquí, ahora mismo, esperando envolverte con esa paz que lo transforma todo. Hubo un momento en mi vida que nunca olvidaré. Era tarde, esa clase de madrugada en la que el silencio parece hablar más fuerte que cualquier sonido. Estaba en oración, buscando a Dios, pidiendo respuestas para tantas dudas que cargaba. Mi alma estaba inquieta. Había algo que parecía llamarme a un encuentro más profundo, pero no sabía qué era. Mientras oraba, sentí una presencia diferente en el cuarto. No era algo aterrador, sino poderoso. Era como si la atmósfera a mi alrededor hubiera cambiado por completo. Entonces, vi un resplandor. No era una luz común. Era como si algo celestial se estuviera manifestando ante mí. Un ángel. Sí, un ángel. No dijo una palabra, pero sabía que tenía algo para mostrarme. Antes de que pudiera preguntar o reaccionar, todo a mi alrededor cambió. Era como si hubiera sido transportado a otro lugar. Mi corazón comenzó a acelerarse y sentí un miedo que nunca había sentido antes. Estaba frente a algo que parecía un abismo sin fin. Era oscuro, pero podía ver. Era silencioso, pero había gritos que resonaban en mi alma. Estaba frente al infierno. No sabía que el dolor podía tener una forma, pero allí la tenía. Era como si ese lugar estuviera hecho de sufrimiento. Vi personas allí. Gritaban, lloraban, extendían las manos como si pidieran ayuda, pero no había nadie para socorrerlas. Su dolor era tan intenso que parecía desbordarse hacia mí. ¿Por qué están aquí?, quise preguntar, pero parecía que las palabras habían desaparecido de mi boca. Entonces una verdad aplastante tomó control de mí. Esas personas habían elegido ese destino, no porque quisieran, sino porque se habían alejado del camino de Dios. Era como si cada decisión equivocada, cada desobediencia, las hubiera llevado a ese lugar de tormento eterno. Vi cadenas que ataban a las personas. Cada cadena tenía un nombre: orgullo, vanidad, mentira, maldad. Y esas cadenas estaban tan apretadas que parecían ser parte de ellos. Cuanto más luchaban, más esas cadenas los aplastaban. Pero lo que más me impactó fue la ausencia de Dios. Eso era lo que hacía que el infierno fuera tan terrible. No había paz, no había amor, no había luz. Era un vacío completo. Sentí una desesperación que no puedo explicar, como si mi alma estuviera siendo arrancada de mí. Entonces, el ángel me miró. Su mirada era firme, pero llena de compasión. No necesitó decir nada, pero entendí claramente lo que quería que aprendiera. Este no es el lugar que Dios quiere para nadie, pero las decisiones de las personas determinan el camino que toman. De repente, estaba de vuelta en mi habitación. El suelo estaba frío,
pero mi corazón ardía. Lloré como nunca había llorado antes. Lloré por las almas que estaban perdidas. Lloré por la misericordia de Dios al darme aún tiempo para corregirme. Desde ese día, mi vida cambió. Entendí que el infierno no es una historia lejana, sino una realidad que muchos están enfrentando sin darse cuenta. Por eso necesito decirte esto ahora. Dios nos da la elección, y Él nos está llamando. No esperes para acerca preguntándome, ¿por qué te estás vistiendo así? ¿Cuál es la intención de tu corazón? En ese momento, un recuerdo vino a mi mente. Era de un culto al que había asistido meses atrás, donde el pastor habló sobre cómo la apariencia y las actitudes pueden revelar lo que realmente llevamos por dentro. En ese momento lo ignoré. Pensé, eso no es para mí. Dios solo mira el corazón. Pero ese día, frente al espejo, entendí que lo que está en el corazón, tarde o temprano, se refleja en el exterior. Comencé a darme cuenta de que muchas de mis elecciones, la ropa que usaba, la forma en que me comportaba, incluso las palabras que decía, estaban influenciadas por el deseo de agradar a las personas. Quería ser notado, admirado, pero ¿para qué? ¿Para quién? Esa pregunta martillaba en mi mente. El Espíritu Santo siguió confrontándome. ¿Te vistes para reflejar la santidad de Dios o para alimentar la vanidad? Y no sabía cómo responder. Entonces me senté en el suelo, junto al armario, y comencé a recordar todo lo que Dios me había enseñado sobre obediencia y santidad. Dios me mostró que la forma en que nos presentamos al mundo dice mucho sobre a quién pertenecemos. No se trata de ser bonito o feo, de usar ropa cara o sencilla, se trata del propósito. Si mis elecciones estaban alejando a las personas de Dios, o creando en mí un orgullo silencioso, entonces algo debía cambiar. Y no era solo sobre la ropa, también era sobre mi comportamiento. Me di cuenta de que muchas veces mis palabras estaban llenas de ironía, y mi forma de actuar era más para impresionar a otros que para glorificar a Dios. La vanidad no estaba solo en el exterior, estaba arraigada en mi corazón. Fue un proceso doloroso pero necesario. Comencé a entregar a Dios cada área de mi vida, pidiendo que purificara mi corazón. ¿Y sabes qué pasó? El cambio que comenzó dentro de mí empezó a reflejarse hacia afuera. Comencé a vestirme de forma más sencilla, pero con un propósito: mostrar quién es Dios en mi vida. Mi comportamiento cambió, mis palabras se volvieron más amables, y por primera vez sentí una libertad que no dependía de la aprobación de nadie, solo de Dios. Una noche, mientras oraba, algo inesperado sucedió. Estaba en un momento de búsqueda profunda, pidiendo a Dios que revelara lo que necesitaba ser transformado en mí. Fue una oración simple pero sincera. Señor, ¿cómo está mi vida delante de ti? Entonces, de repente, me vi en un lugar diferente, como un campo vasto rodeado de casas de todo tipo. Esas casas no eran simples construcciones. Sabía, en lo profundo de mi corazón, que cada una representaba algo más grande. Al caminar por ese lugar, comencé a notar que cada casa llevaba historias. Cada una parecía viva, como si contara algo sobre quién la habitaba. Había una casa a lo lejos que llamó mi atención. Sus paredes estaban agrietadas, las ventanas rotas y todo parecía abandonado. Al acercarme, una tristeza me invadió. Era como si ese lugar hubiera estado lleno de vida en algún momento, pero hubiera sido olvidado. Entendí que esa casa representaba una vida cristiana destruida por el pecado. No fue algo que ocurrió de repente, sino que, poco a poco, las decisiones equivocadas debilitaron los cimientos hasta que todo colapsó. Seguí caminando y vi otra casa, aparentemente hermosa. Sus paredes tenían un color vibrante, y el jardín estaba arreglado, pero algo no encajaba. Al mirar más de cerca, noté que la estructura era frágil. La pintura se estaba desprendiendo, y las paredes parecían a punto de ceder. Esa casa representaba a cristianos que mantienen una apariencia de santidad, pero por dentro están vacíos, sin verdadera comunión con Dios. Pero no todo en ese lugar era tristeza. Vi una casa diferente a todas las demás. Brillaba, como si hubiera sido construida con algo celestial. Sus paredes eran fuertes, los cimientos sólidos, y todo en ella parecía reflejar vida y luz. Al observarla, sentí una paz profunda, como si esa casa estuviera llena de la presencia de Dios. Entendí que representaba una vida construida en la obediencia a la palabra y en una relación sincera con el Señor. Mientras caminaba,
me di cuenta de que esas casas no eran solo historias de otras personas, eran reflejos del estado espiritual que muchos de nosotros vivimos. Cada detalle, cada grieta, cada pared fuerte o frágil, representaba elecciones, actitudes y la condición del alma ante Dios. El Espíritu Santo me mostró que, así como una casa necesita ser cuidada, reparada y fortalecida contra las tormentas, nuestras vidas espirituales también lo necesitan, si permitimos que las pequeñas grietas, como la desobediencia, la falta de oración o la vanidad, se hagan más grandes. Lo que es sólido puede empezar a desmoronarse, pero, si dejamos que Dios construya y fortalezca cada parte, incluso las áreas que creemos irrecuperables, Él puede hacer algo extraordinario. Salí de esa experiencia con un nuevo entendimiento sobre mi vida espiritual. Comprendí que la verdadera fuerza viene del fundamento, y ese fundamento es la palabra de Dios, vivida diariamente con humildad y obediencia. No importaba cómo estuviera mi casa antes, lo importante era que, a partir de ese momento, sería restaurada y fortalecida por las manos del Creador. Fue un proceso difícil, pero comencé a tomar decisiones diferentes. Dejé de escuchar ciertas músicas, ver ciertos programas, e incluso me alejé de algunas amistades que no me acercaban más a Dios. Al principio fue doloroso, porque sentía que estaba perdiendo cosas importantes, pero a medida que me acercaba a Dios, me di cuenta de que todo eso no era nada comparado con lo que Él tenía para mí. Hoy, puedo ver con claridad cuánto el mundo intenta moldearnos, usando modas, tendencias e influencias que parecen inofensivas, pero que tienen un propósito mayor: alejarnos de nuestro Creador. Entendí que vivir para Dios significa nadar contra la corriente, pero cada esfuerzo vale la pena. Mi vida cambió cuando decidí dejar de seguir las voces del mundo y comencé a escuchar, de verdad, la voz de Dios. Las modas pasan, las tendencias cambian, pero el amor y el propósito de Dios son eternos, y eso es lo único que realmente importa. Siempre pensé que tenía mi vida bajo control. Tenía planes, metas y una rutina que parecía tener sentido, pero, sin darme cuenta, algo comenzó a cambiar. No fue de golpe, ¿sabes? Fue como una filtración en una pared, al principio casi imperceptible, pero, con el tiempo, las grietas comenzaron a aparecer. Recuerdo una mañana en la que todo se volvió claro. Estaba sentado en la mesa de la cocina, con una taza de café en las manos, pero sin fuerzas para tomar un sorbo. Mi corazón estaba pesado. Mi mente era un caos. Era como si la vida hubiera perdido sus colores. Intenté recordar dónde todo comenzó a salir mal, pero no pude. Solo sabía que por dentro estaba en ruinas. Fue en esa época cuando comencé a darme cuenta de cuánto me había alejado de Dios. No era algo que hubiera planeado. No fue una decisión repentina, sino una sucesión de pequeños descuidos. Menos tiempo de oración, menos lectura de la palabra, menos intimidad con Él. Y cuando me di cuenta, mi fe estaba frágil, como una casa abandonada, a punto de colapsar. Esa mañana, sentado en la mesa, hice algo que no había hecho en mucho tiempo. Cerré los ojos y comencé a orar. No fue una oración bonita, llena de palabras elaboradas. Fue un clamor sincero, desde lo más profundo de mi alma. Dios, si aún me escuchas, ayúdame. No sé cómo salir del lugar en el que estoy. En ese instante, todo comenzó a cambiar. No ocurrió un milagro visible. No hubo luces ni sonidos estruendosos, pero sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: la presencia de Dios. Era como si Él me estuviera abrazando, diciendo: nunca te dejé, estoy aquí. A partir de ese día, algo comenzó a reconstruirse dentro de mí. Dios empezó a trabajar en áreas que ni siquiera sabía que necesitaban restauración. Sacó a la luz heridas que cargaba, pecados que intentaba ocultar, miedos que me impedían confiar plenamente en Él, y poco a poco fue limpiando, sanando y renovando cada rincón de mi alma. Recuerdo una noche en la que abrí mi Biblia y fui directo a un pasaje que decía: «He aquí, yo hago nuevas todas las cosas». Eso resonó profundamente en mi corazón. Era exactamente lo que Dios estaba haciendo conmigo. Estaba reconstruyendo mi vida desde las cenizas, como un alfarero que toma un vaso roto y lo rehace con paciencia y cuidado. La restauración no fue fácil. Hubo días en los que parecía que nada estaba cambiando y otros en los que quería rendirme.
Pero, en cada paso, Dios estaba ahí. Me mostró que no importa cuán rota esté la vida de alguien, Él es capaz de hacer todo nuevo. No solo restaura lo que se ha perdido, sino que lo transforma en algo aún mejor de lo que era antes. Hoy, miro atrás, y casi no reconozco a la persona que era, no porque haya hecho algo extraordinario, sino porque Dios lo hizo. Él tomó mis ruinas y construyó algo firme, algo que refleja su amor y su gracia. Y eso, para mí, es el mayor milagro de todos, la transformación que solo Él puede realizar. Todo comenzó en un momento de crisis. Fue un tiempo difícil, donde parecía que nada salía bien. Miraba a mi alrededor y veía familias destruyéndose, personas perdiendo la fe, la violencia aumentando, y un peso inexplicable en el corazón de todos los que conocía. Era como si una nube oscura se hubiera instalado sobre nosotros, sin dar señales de que se marcharía. Recuerdo una noche en especial. Un grupo de la iglesia decidió reunirse para orar. No era nada grandioso. No había micrófonos ni grandes eventos. Solo era un pequeño grupo, en un salón sencillo con sillas dispersas y un propósito en el corazón: clamar a Dios. Cuando llegamos, el ambiente era de cansancio. Las personas estaban abatidas, muchas en silencio, sin saber qué decir. Pero cuando comenzamos a orar, algo empezó a cambiar. Al principio, las palabras parecían tímidas, como si estuviéramos probando la fuerza de nuestra fe, pero poco a poco, las oraciones cobraron fuerza. Cada uno comenzó a abrir su corazón delante de Dios, con sinceridad y clamor. Fue ahí donde vi el verdadero poder de una iglesia que ora. Mientras el ambiente se llenaba de palabras de fe, era como si las paredes de ese salón vibraran. Sentíamos una presencia tan fuerte que nadie podía quedarse indiferente. Las lágrimas comenzaron a caer, los corazones se quebrantaron, y algo que antes parecía imposible empezó a suceder. La esperanza regresó. Esa noche comprendí que la oración no es solo un acto religioso, sino una arma poderosa. Cuando la iglesia se une para orar, algo sobrenatural sucede. Es como si el cielo se inclinara para escuchar, y las cadenas que nos atan comenzaran a romperse. Eso me desconcertó. No era una voz audible, pero era como si alguien hubiera puesto un espejo frente a mí, obligándome a enfrentar la verdad. Comencé a reflexionar sobre los caminos que estaba tomando. Mi vida estaba llena de cosas, pero vacía de propósito. Perseguía tantas metas, pero la más importante, vivir para Dios, había quedado en el olvido. En ese momento, el Espíritu Santo me recordó algo que había escuchado hace muchos años en un culto. El camino ancho es atractivo, pero lleva a la perdición. El camino estrecho puede ser difícil, pero conduce a la vida eterna. Y fue ahí cuando me di cuenta de que estaba caminando en el camino equivocado. No fue fácil admitirlo. A nadie le gusta reconocer que está perdido, que está yendo en dirección contraria a lo que Dios planeó. Pero la verdad es que Dios nos ama tanto que no nos deja seguir ese camino sin enviarnos advertencias. Y esa era la mía. Me arrodillé en el suelo de la sala y comencé a llorar. Fue un llanto diferente, no de tristeza, sino de arrepentimiento. Era como si todo el peso que cargaba lo estuviera poniendo delante de Dios. No sabía por dónde empezar, pero sabía que necesitaba regresar al primer amor, a ese lugar donde mi alma estaba conectada con el Creador. La Biblia nos llama constantemente al arrepentimiento y a la santidad, no como una carga pesada, sino como una invitación amorosa de un Padre que desea vernos libres y completos en Él. Eso fue lo que entendí aquella tarde. Dios no me estaba acusando, sino llamándome de vuelta. A partir de ese día, comencé a reconstruir mi vida espiritual. No fue de la noche a la mañana, fue paso a paso, con oración, lectura de la palabra y sobre todo con sinceridad delante de Dios. Y cuanto más me acercaba a Él, más sentía su paz y su amor llenándome de nuevo. Hoy sé que ese mismo llamado no es solo para mí, sino para todos nosotros. Dios siempre está listo para recibirnos. No importa cuán lejos hayamos ido, pero el momento es ahora. No podemos dejarlo para después, porque después podría ser demasiado tarde. Después de todo lo que he compartido contigo, hay una verdad que no se puede ignorar. Dios nos ama profundamente. Cada momento de reflexión, cada advertencia y cada experiencia que vivimos son formas en las que Él nos recuerda que tiene algo mucho mayor para nosotros. Nada de lo que ocurre es casualidad.
Incluso las luchas y los desafíos tienen un propósito: traernos de vuelta al camino que Él planeó. Quizás, mientras escuchabas estas historias, algo tocó tu corazón. Tal vez estás viviendo una situación en la que sientes que perdiste el rumbo, como si las decisiones que tomaste te hubieran alejado de Dios. Tal vez te sientes como esa casa abandonada, llena de grietas y ruinas. Pero necesito decirte algo muy importante: Dios no se rinde contigo. Él no se rinde con nadie. Lo que Dios quiere para tu vida es mucho mayor de lo que puedes imaginar. Él es especialista en transformar lo que está roto. Toma aquello que parece perdido, aquello en lo que nadie más cree, y crea algo nuevo, algo hermoso. Su restauración es completa, no deja cabos sueltos. ¿Y sabes qué es lo mejor? Lo hace porque te ama, sin pedir nada a cambio, excepto un corazón abierto. Recuerdo el momento en que entendí esto en mi propia vida. Fue cuando dejé de intentar arreglar todo por mi cuenta, de cargar con el peso de mis errores, y simplemente me entregué en sus manos. Fue ahí cuando descubrí la paz que solo Dios puede dar, un amor que abraza y transforma de verdad. Ahora quiero decirte, Dios también está ahí contigo, en este mismo momento. Está esperando que abras tu corazón para que Él pueda entrar y transformar todo. No importa cuán lejos hayas llegado o lo que hayas hecho en el pasado. El amor de Dios no está limitado por nuestros errores, es infinito. Entonces, si sientes que es hora de cambiar, de reconectarte con Dios, hazlo hoy. No lo dejes para mañana. Arrodíllate, habla con Él, a tu manera, con tus palabras. Dile: Dios, aquí estoy, te necesito, ayúdame a vivir tu propósito. Y si este mensaje habló a tu corazón, quiero pedirte algo: suscríbete al canal y dale like. Al hacerlo, estarás ayudando a que otras personas también vean este video. Y si sientes que hoy tomaste una decisión, ya sea volver a Dios o entregarle completamente tu vida, escribe aquí en los comentarios: decidí volver a Dios. Queremos orar juntos por ti. Recuerda, Dios te ama, te está llamando, y tiene un propósito increíble para tu vida. No ignores este llamado. El momento es ahora.